La vida de Valentín dio un giro inesperado después del escándalo ocurrido durante la boda de Don Edmundo y Frida. Lo que parecía ser una celebración destinada a unir a una familia terminó convirtiéndose en una tormenta de emociones, sospechas y conflictos que dejaron profundas heridas en todos los involucrados. Aunque muchos creían que el incidente había sido simplemente una desafortunada equivocación, Valentín no lograba quitarse de la cabeza la sensación de que algo mucho más oscuro se escondía detrás de aquella noche, mientras intentaba recuperar la tranquilidad. El peso de la vergüenza seguía persiguiéndola. La joven sentía que había decepcionado a su abuelo justo cuando comenzaban a construir una relación cercana. Durante años había soñado con formar parte de su vida, conocer su entorno y demostrar que merecía ocupar un lugar dentro de aquella poderosa familia. Sin embargo, en cuestión de horas, todo parecía haberse derrumbado. La situación también empezó a afectar su relación con Alejandro, aunque ambos seguían queriéndose profundamente. Las inseguridades comenzaron a aparecer con más fuerza que nunca. Valentín no podía evitar sentirse desplazada cada vez que veía la cercanía entre Alejandro y Macarena. Lo que antes habría considerado una simple amistad ahora despertaba dudas constantes en su corazón. Por otro lado, Macarena parecía estar disfrutando cada paso de aquella situación. Después de mucho tiempo, fingiendo haber cambiado, comenzaba a mostrar nuevamente señales de su verdadera personalidad. Nadie imaginaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar el control de la vida de Alejandro y destruir la felicidad de Valentín. Mientras tanto, en la mansión de Don Edmundo, el ambiente tampoco era el mejor. La amenaza recibida el día de la boda seguía provocando preocupación. El empresario no podía dejar de pensar en las terribles tragedias del pasado y en la posibilidad de que alguien estuviera intentando revivir viejas heridas que jamás terminaron de sanar. Las investigaciones avanzaban lentamente. Las cámaras de seguridad no ofrecían respuestas claras, y la ausencia de huellas hacía evidente que quien había enviado el mensaje sabía perfectamente cómo actuar sin dejar rastros. Aquello solo aumentaba la sensación de peligro. Don Edmundo comenzó a preguntarse si el enemigo que había permanecido oculto durante tantos años finalmente estaba regresando. Cada nueva pista parecía confirmar que alguien lo vigilaba desde las sombras, alguien paciente, alguien que había esperado el momento perfecto para volver a atacar. Mientras tanto, Valentín intentaba concentrarse en los asuntos de su hogar. Sus hermanos continuaban siendo su principal motor para seguir adelante, sin importar cuántos problemas aparecieran. Ella siempre encontraba fuerzas para sonreír frente a ellos. Sin embargo, una nueva preocupación estaba por llegar. La crisis vivida por Leo había dejado una marca profunda en toda la familia. Nadie podía olvidar lo cerca que estuvo de cometer una tragedia irreversible. El dolor acumulado durante años había terminado explotando de la peor manera posible, obligándolo a enfrentar una realidad que ya no podía seguir ignorando. Aunque logró recibir una segunda oportunidad, el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Los sentimientos de culpa, fracaso y arrepentimiento seguían presentes. Leo comprendió que necesitaba reconstruir no solo su situación económica, sino también la relación con sus hijos. Esa experiencia terminó provocando un cambio inesperado en todos los miembros de la familia. Por primera vez en mucho tiempo, comenzaron a valorar más los momentos compartidos, y entendieron que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero, sino en las personas que permanecían a su lado durante las peores tormentas. Mientras la familia intentaba sanar, una nueva amenaza empezaba a formarse lejos de ellos. Macarena observaba cada movimiento de Valentín con una obsesión creciente. Su aparente transformación había sido solamente una máscara, cuidadosamente construida para recuperar la confianza de quienes la rodeaban. Ahora que muchos volvían a verla como una persona noble y arrepentida, estaba lista para ejecutar la siguiente fase de su plan. Su objetivo era simple: separar definitivamente a Valentín y Alejandro. Para lograrlo, necesitaba sembrar dudas, alimentar inseguridades y aprovechar cualquier error que pudiera presentarse. Sabía que una relación puede romperse no solo por grandes traiciones, sino también por pequeñas grietas que se vuelven imposibles de reparar con el tiempo. Valentín, sin saberlo, estaba entrando exactamente en ese terreno peligroso. Los días siguientes comenzaron a mostrar señales preocupantes. Alejandro intentaba mantener el equilibrio entre su trabajo, su familia y su relación sentimental. Pero la presión era cada vez mayor. Cada conversación terminaba convirtiéndose en una discusión, y cada desacuerdo parecía más difícil de resolver. La confianza, que alguna vez fue la base de su amor, comenzaba a debilitarse. Mientras tanto, Frida seguía consolidando su posición dentro de la familia Echegaray.
aunque muchos la veían como una esposa ejemplar. Sus verdaderas intenciones continuaban siendo motivo de sospecha para varias personas cercanas a don Edmundo. La nueva señora de la casa comprendía perfectamente que el regreso de Valentine representaba una amenaza para sus propios intereses. Cuanto más fuerte se volviera el vínculo entre abuelo y nieta, más difícil sería controlar el futuro de la familia. Por esa razón, observaba cuidadosamente cada error de la joven. Cada tropiezo era una oportunidad, cada conflicto era una ventaja, y cada lágrima representaba una victoria silenciosa. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que una revelación estuviera a punto de cambiar por completo el rumbo de la historia. Una información oculta durante años comenzaba lentamente a salir a la superficie. Secretos familiares, viejas traiciones, promesas incumplidas, y decisiones tomadas en el pasado que ahora regresaban para cobrar una deuda pendiente. El destino parecía estar preparando una tormenta mucho más grande que cualquier problema reciente. Valentine todavía no lo sabía, pero los acontecimientos que estaban por llegar pondrían a prueba todo aquello en lo que creía: su amor, su familia, su identidad, y el lugar que tanto había luchado por conseguir dentro del mundo de los Echegaray. El capítulo avanzaba, dejando claro que las verdaderas batallas apenas estaban comenzando, porque cuando los secretos del pasado regresan, nadie sale ileso, y para Valentine, el futuro estaba a punto de volverse más peligroso que nunca. La aparente calma que comenzaba a regresar a la vida de Valentine duró muy poco, aunque intentaba convencerse de que los peores momentos habían quedado atrás. Una sensación constante de inquietud seguía acompañándola. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y demasiadas coincidencias extrañas ocurriendo alrededor de ella. La joven empezó a recordar cada detalle de la boda de don Edmundo y Frida. Cuanto más pensaba en aquella noche, más convencida estaba de que todo había sido planeado cuidadosamente. No lograba aceptar que una situación tan vergonzosa hubiera ocurrido de manera espontánea. Algo dentro de ella le decía que alguien había movido las piezas para hacerla quedar mal delante de toda la familia. Mientras tanto, Alejandro también comenzaba a notar que la relación atravesaba un momento delicado. Aunque seguía profundamente enamorado de Valentine, comprendía que los acontecimientos recientes habían dejado heridas difíciles de sanar. Las dudas crecían lentamente, y la distancia emocional empezaba a hacerse evidente. Por momentos parecía que ambos luchaban por mantenerse unidos. Sin embargo, también daba la impresión de que fuerzas externas trabajaban constantemente para separarlos. Macarena observaba todo desde una posición privilegiada. La joven había conseguido exactamente lo que buscaba. No necesitaba provocar una ruptura inmediata. Le bastaba con sembrar incertidumbre. Sabía que cuando las inseguridades comienzan a instalarse dentro de una relación, tarde o temprano terminan provocando conflictos mucho mayores. Cada discusión entre Valentine y Alejandro representaba una pequeña victoria. Cada malentendido fortalecía sus posibilidades, y cada día que pasaba sin que ellos lograran recuperar la confianza significaba un paso más hacia su objetivo final. Sin embargo, Macarena desconocía que sus propios planes estaban comenzando a escapar de su control. Varias personas empezaban a notar contradicciones en su comportamiento. Lo que durante semanas pareció ser una transformación sincera comenzaba a mostrar grietas. Su necesidad de intervenir constantemente en la vida de Alejandro despertaba sospechas incluso entre quienes antes confiaban plenamente en ella. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y esta vez no sería diferente. Mientras tanto, en la mansión de los Echegaray, don Edmundo seguía obsesionado con las amenazas recibidas. El empresario sentía que el peligro estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Los recuerdos del pasado regresaban con fuerza, obligándolo a revivir momentos que había intentado olvidar durante años. Cada noche se preguntaba quién podía odiarlo tanto, quién tendría razones para perseguirlo después de tanto tiempo, y por qué ese enemigo había decidido actuar precisamente ahora. La investigación continuaba avanzando lentamente, pero ciertas pistas comenzaban a señalar una dirección inesperada. Algunos acontecimientos recientes parecían estar conectados de una manera que nadie había considerado. Don Edmundo empezó a sospechar que los problemas de su familia no eran hechos aislados. Tal vez todo formaba parte de un mismo plan. Un plan diseñado con paciencia, un plan construido durante años, y un plan que estaba entrando en su fase más peligrosa. Mientras estas preocupaciones ocupaban la mente del empresario, Valentine enfrentaba una batalla diferente. La joven comenzó a cuestionarse si realmente pertenecía al mundo que estaba intentando construir. Las diferencias sociales, los prejuicios y las constantes críticas empezaban a desgastarla emocionalmente, por más que luchara.
Siempre parecía existir alguien dispuesto a recordarle que provenía de una realidad distinta. Sin embargo, esa misma dificultad terminó despertando una nueva fortaleza dentro de ella. Valentine comprendió que no necesitaba demostrarle nada a quienes nunca estarían satisfechos. Lo único verdaderamente importante era mantenerse fiel a sí misma y proteger a las personas que amaba. Esa decisión marcó el inicio de un cambio importante, por primera vez desde el escándalo. Comenzó a recuperar la confianza que había perdido. Ya no quería vivir avergonzada. Ya no quería esconderse, y mucho menos permitir que otros decidieran quién debía ser, mientras recuperaba su fuerza interior. Una noticia inesperada llegó para sacudir nuevamente a toda la familia. Una información relacionada con el pasado de los Echegaray empezó a circular entre personas cercanas al entorno de Don Edmundo, aunque los detalles todavía eran confusos. Todo apuntaba a que un antiguo secreto estaba a punto de salir a la luz. Aquella revelación tenía el potencial de cambiarlo todo. Relaciones familiares, herencias, lealtades y hasta la identidad de algunas personas. El ambiente comenzó a llenarse de incertidumbre. Nadie sabía exactamente qué ocurriría cuando la verdad finalmente fuera revelada, pero todos intuían que las consecuencias serían enormes. Al mismo tiempo, Leo intentaba reconstruir su vida después de haber tocado fondo. La experiencia vivida le permitió comprender el valor de las segundas oportunidades. Poco a poco, empezó a acercarse nuevamente a sus hijos y a recuperar la confianza que había perdido durante años, aunque el camino sería largo. Por primera vez existía esperanza. La familia descubrió que, incluso las heridas más profundas, pueden comenzar a sanar cuando existe amor verdadero. Esa lección terminaría siendo fundamental para los acontecimientos que estaban por venir, porque mientras algunos personajes iniciaban procesos de reconciliación, otros continuaban alimentando ambiciones ocultas. Frida seguía moviéndose estratégicamente dentro de la familia. Macarena continuaba desarrollando sus planes, y el misterioso enemigo de Don Edmundo permanecía observando desde las sombras. Las piezas comenzaban a acomodarse lentamente. Cada decisión, cada secreto, cada mentira, todo parecía conducir hacia una confrontación inevitable. El capítulo llegaba a su final mostrando que la historia estaba entrando en una etapa mucho más intensa. Los conflictos sentimentales, los secretos familiares y las amenazas del pasado empezaban a mezclarse de una manera peligrosa. Valentine, sin saberlo, estaba cada vez más cerca de descubrir verdades que cambiarían su vida para siempre, pero también estaba más cerca que nunca de enfrentar a quienes deseaban verla caer. La batalla apenas comenzaba, y lo que viene para Valentine Valiente promete emociones aún más fuertes. Revelaciones sorprendentes y decisiones capaces de transformar para siempre el destino de todos los personajes, porque cuando la verdad finalmente aparece, ya no existe manera de volver atrás.